La situación que te voy a plantear ahora, probablemente muchos de nosotros, los que formamos parte de este podcast, no la hemos vivido nunca. Pero sí alguno de nuestros oyentes, así como nuestro invitado de hoy, que de la noche a la mañana tuvo que empezar a gestionar un presupuesto 10 veces más grande y con un equipo que no crecía al mismo ritmo. ¿Cómo lo hizo? Pues en breve nos lo explica en el podcast. Y también, por lo tanto, ¿cómo gestionas las expectativas dentro de la compañía cuando se multiplica tanto el presupuesto, pero tu equipo no se multiplica igual? Soy Pau Valdés y hoy hablo con Julio Aragón. Él es el director de marketing global de Hipoges, un service leader en la gestión de activos que maneja más de 46.000 millones de euros y se especializa en la deuda hipotecaria y en la venta de activos inmobiliarios. En este podcast, como ya comentaba, vamos a hablar de cómo gestionar este abismo de comenzar a gestionar grandes presupuestos de marketing a los que no estamos acostumbrados y de cómo poner en marcha estrategias para que esto funcione. También vamos a hablar de cómo incorporar socios estratégicos en esta nueva gestión y también un caso muy interesante de una empresa con algún conflicto de marca interno que el hecho de resolverlo hace que prácticamente de forma inmediata se multipliquen las oportunidades de negocio. Y con esto ya te dejo con el podcast. Hola Julio, ¿qué tal? Bienvenido. Hola Pau, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a ti por estar aquí con nosotros hoy. Mira, me gustaría, como siempre, comenzando con tu empresa, que nos expliques qué es lo que hacéis, quiénes sois. Perfecto. Pues bueno, Hipoges es lo que se denomina un servicer inmobiliario. Básicamente lo que hace es gestionar las carteras que los grandes fondos de inversión a nivel mundial compran de activos inmobiliarios. Y cuando digo gestionar es ayudarles desde la compra de las propias carteras y asesorarles, gestionar la deuda hipotecaria y en una fase final pues vender los activos inmobiliarios que esos fondos tienen y que depositan en nosotros para que gestionemos. Hipoges está presente en España, Portugal, Grecia e Italia y ahora mismo somos algo más de 2.000 personas en todos los países. Bien, Julio, oye, vamos a hablar de lo que has vivido estos últimos años, porque desde que estás en Hipoges habéis vivido un crecimiento enorme y tú como responsable global del marketing, pues también habrás vivido la situación de tener que gestionar un presupuesto de marketing muy distinto al que estabas acostumbrado. Entonces, me gustaría primero que nos digas cuáles son los órdenes de magnitud, un poco para que nos hagamos la idea, y luego cómo has vivido esta transformación de la compañía de tanto crecimiento y qué es lo que has tenido que hacer para adaptarte a él. Perfecto, pues sí, mira, totalmente, como dices, Pau, no nos hemos aburrido en estos 4 años que llevo en Hipoges. Bueno, yo cuando entré en Hipoges, pues yo creo que manejábamos un presupuesto de alrededor de unos 100.000 euros anuales y ahora estamos por encima de los 3,5 millones de euros. Entonces, pues, bueno, el crecimiento ha sido exponencial y sobre todo al principio adaptarse a ese cambio tan brutal porque cuando yo entré al año siguiente el presupuesto se multiplicó por 10. Entonces, claro, adaptarse a ese cambio no fue sencillo y de hecho fue un reto mayúsculo pues al que nos tuvimos que enfrentar con el equipo. Éramos un equipo pequeñito de 3 personas y al final, pues bueno, cuando te ves un poco ante el abismo dices, uff, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago con este presupuesto? Y qué hago con la responsabilidad y las expectativas que hay sobre este presupuesto? Porque claro, cuando un presupuesto se multiplica de esa manera, no es solo con manejar el presupuesto y todo lo que lleva alrededor, sino las expectativas que tienen los directivos en ese dinero, entre comillas, que te están dando para realizar marketing. Y al final, bueno, pues un poco, no sé si fue por experiencia propia o por comentando con el equipo, dijimos, oye, vamos a ver, es cierto que nosotros manejamos ahora un presupuesto bastante más importante, pero hay empresas que manejan presupuestos 10, 20 y 30 veces mayores. Y esas empresas tienen socios estratégicos y tienen partners y tienen proveedores que les ayudan a manejar esos presupuestos. ¿Por qué no vamos y buscamos en el mercado a alguien que ya esté acostumbrado a manejar estos presupuestos y que en lugar de verlo como un proveedor, que muchas empresas ven a los proveedores pues como alguien, oye, que me saca tareas repetitivas, tareas que no puedo asumir internamente o que no quiero asumir internamente, ¿por qué no buscamos de verdad un socio estratégico en el que podamos apoyarnos y que nos enseñe a, oye, no cometer los mismos errores que ha cometido esta empresa? Ten cuidado, no vayas por ahí porque yo esto ya lo he vivido, entonces evítalo. Vas a ser mucho más eficiente si haces A porque yo ya he probado A, B y C
con lo cual en marketing ya sabemos que el error conlleva dinero y conlleva gasto. Entonces, oye, todo eso que te ahorres eres mucho más eficiente y fue precisamente lo que hicimos. Realizamos una búsqueda de socios y de partners que pudiesen colaborar con nosotros y pues por suerte lo encontramos, seguimos trabajando con ellos y nos ayudaron tremendamente en esta fase de crecimiento tan rápido en tan poco tiempo. Claro, esto que planteas como algo súper obvio, ¿no? Podrías haber tirado por otro lado. Me gustaría entender un poco cómo llegas a la conclusión de que, oye, la manera de escalar lo que es el departamento de marketing y coger más experiencia es precisamente esta, la de tirar por los partners, ¿no? Podrías haber dicho, oye, mira, lo estructuré yo como puedo, o hablo con personas, o yo qué sé, o lo hago por intuición, yo no lo sé, pero lo tienes como muy claro y este era el camino de los partners, aprender de ellos, pero cómo llegas a esta información y a esta conclusión que te ha funcionado. Pues al final yo creo que fue la experiencia propia la que me llevó hasta este punto. Yo antes de trabajar en Hipoges estuve trabajando durante 4, casi 5 años en una constructora y al llegar a esa constructora yo provenía del mundo de la consultoría de la comunicación, con lo cual de construcción sabía más bien nada. No sabía ni lo que era un pie de obra, ni una valla, ni un vallado perimetral, no sabía absolutamente nada. Y por mucha suerte, la que tuve muchísima suerte, no sé si porque era joven y le di pena o porque me vio totalmente perdido y dijo, pobrecito mío, ¿a dónde vas? Pues tuve un proveedor, que más que un proveedor es un partner y sigue siendo amigo mío, que me ayudó muchísimo, muchísimo. Me ayudó a comprender la obra, a comprender lo que se podía hacer, lo que no se podía hacer. Por ponerte un ejemplo un poco tonto, nosotros teníamos obras en toda España. En los materiales que tenías que poner para vallar la obra en el norte de España, que hay muchísimo viento, en el centro de España o en el sur eran diferentes. La resistencia al sol o a la abrasión eran materiales diferentes. Claro, aprender todo eso es muchos años de experiencia. Él tiene más de 30 años de experiencia en este sector y me lo inculcó en 6 meses. Entonces dije, oye, si conseguía aprender en 6 meses, entre comillas, todo lo que había que aprender de la obra cuando no tenía ni la más mínima idea, pues oye, está claro que va a haber partners que van a saber muchísimo más que yo y que van a tener muchísima más experiencia en manejar este tipo de presupuestos que lanzarme yo a la aventura, que como dices tú y yo, se puede hacer, se puede intentar, puede salir muy bien, pero yo creo que, bueno, esa experiencia me enseñó, siempre hay gente que sabe más que tú, siempre hay gente que te puede ayudar y tener un socio estratégico es fundamental para todas las compañías. Da igual el tamaño que tengan porque al final es muy, muy importante y aprender de ellos, ir con ellos de verdad de la mano. Vale, entonces, ahora me viene la siguiente pregunta, ¿no? O sea, yo creo que lo que dices es también podemos llegar a pensar que tiene un punto de obviedad, ¿no? La idea de que, oye, tener un socio estratégico es importante. Vale, pero ¿cómo lo encuentras, este socio estratégico? O sea, ¿de qué manera te lo organizas para llegar a esa persona y cuando estás en una fase en la que quizá aún no tienes a esas personas, ¿cómo los encuentras de una forma efectiva? Va, ¿cómo lo haces? Al final, Pau, lo que suele pasar en la vida es que las cosas más obvias son las que se nos suelen pasar por alto y las que Totalmente. nunca cogemos ese camino. O sea, siempre, muchas veces queremos rizar el rizo y dices, oye, pero si esto era súper sencillo. Yo lo he visto con perspectiva, me parece muy sencillo, pero en aquel momento, cuando nos vimos ante el vacío, nos costó, ¿eh? O sea que, pero bueno, al Total. final encontrar este partner, yo creo que tiene un poco dos ámbitos. El primero es la búsqueda fría, que ahora pues podemos hacer con ChatGPT, Perplexity, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros le hicimos pues un poco más old school, oye, pues mirando a ver agencias que hayan trabajado con grandes clientes, agencias que hayan trabajado con clientes del sector, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí tienes un pool, un listado de diferentes socios con los que puedes trabajar. Pero después la clave es las relaciones personales, el trato humano y, digamos, esas experiencias que han tenido con personas que tú conoces o gente de tu red a los que les puedes preguntar. Entonces, oye, porque hay agencias muy grandes, muy, muy buenas que para nuestro presupuesto pues no iban a encajar, pues porque ellos manejan presupuestos muchísimo más grandes y al revés, agencias muy, muy buenas pero que están más enfocadas a quizás empresas más pequeñas y que quizás les íbamos a ahogar con este presupuesto. Entonces, al final, es fundamental un poco ese match y no, vamos, no nos olvidemos que trabajamos con personas. Entonces, ese feeling, esa relación personal es fundamental y nosotros lo que hicimos fue pues preguntar a compañeros que conocíamos del sector, compañeros de otros sectores,
un poco pues para ver, oye, mira, tengo esta agencia, he visto que has trabajado con ellos, ¿qué tal? Cuéntame cómo te ha ido, en qué son buenos, en qué no son tan buenos. Pues un poco tener esa percepción personal de gente que ha trabajado con ellos, pues para no equivocarte, porque al final eliges un socio estratégico y entre que arrancas, aprendéis el uno del otro, os conocéis, pasa mucho tiempo. Y en marketing el tiempo es dinero. Entonces, cuando quieres cambiar o quieres pivotar a otro socio, pues tienes que volver a iniciar ese proceso, tienes que volver a realizar esa inversión. Entonces, era muy, muy importante, entre comillas, acertar a la primera. Y eso fue lo que hicimos. Mucho, mucho trabajo de campo, mucho preguntar a la gente, mucho freír a nuestros contactos para que nos pudiesen dar ese feedback de primera mano. Antes de seguir con nuestro invitado, queremos saber más sobre ti. ¿Tienes alguna pregunta? ¿O necesitas ayuda con el marketing o las ventas de tu empresa? ¿O te gustaría venir como invitado a nuestro podcast? Puedes mandar un email a pau@inboundcycle.com o si no, no dudes en buscar y agregar a Pau Valdés en LinkedIn y escríbenos por ahí. Lo encontrarás todo en la descripción. Otro tema que yo creo que es muy importante y sobre todo en este podcast hemos hablado de él varias veces, pero el que más has explicado tú en la preparación de esta entrevista creo que es muy interesante, que es el tema de la alineación que hay entre los equipos de marketing y ventas y cómo funcionan, ¿no? Entonces, explícanos. Sí, Pau, totalmente. Volviendo un poco a lo que parece obvio, pues bueno, al final marketing y digamos negocio, ventas, etcétera, pues deben ir de la mano, ¿no? Porque son, bueno, pues departamentos que conviven y que trabajan juntos el uno para el otro, pero bueno, no siempre es así. En el caso de Hipoges, pues bueno, aprendimos una lección muy valiosa a base, pues oye, por suerte o por desgracia, de darnos una torta, que es lo que suele pasar y es como aprendemos todos. Cuando yo llegué a la compañía Hipoges, pues Hipoges digamos que tenía un core de negocio que era la gestión de deuda hipotecaria y luego tenía otro área de negocio que era la venta directa de inmuebles. Es decir, pues cuando se ejecuta esa deuda hipotecaria, el inmueble pasa a nuestra gestión y nosotros lo vendemos directamente pues, a una persona como tú y como yo o a un inversor, ¿vale? Y para ello se había desarrollado un portal que se llamaba Portal Now, que era completamente diferente en cuanto a colores, imágenes, nombre, todo de Hipoges. Entonces, lo que fue pasando es que Hipoges vivió este crecimiento exponencial del que hemos hablado, fue creciendo, cada vez ganando más carteras, más notoriedad, expansión a otros países, etcétera, etcétera, etcétera. Y Portal Now también creció en cuanto al número de activos que tenía, pero no se aprovechó de todo ese rebufo, entre comillas, que tenía Hipoges. ¿Qué es lo que pasaba? Que competíamos contra nosotros mismos. Queríamos posicionar palabras clave, siempre aparecía primero Hipoges y teníamos que pagar más para posicionar Portal Now. Alguien compraba un inmueble de Portal Now y cuando veía que firmaba con Hipoges decía, pero esto es Hipoges, es Portal Now. No lo entendían los propios agentes inmobiliarios con los que trabajamos. Decían, pero Portal Now es la misma web de Hipoges. Es que yo entro en Hipoges y no veo los activos. ¿Dónde puedo encontrar los activos para comprar y para ofrecérselos a mis clientes? Entonces, pues bueno, llegó un momento en el que desde marketing ya tuvimos que empujar, entre comillas, un poco platados y decir, oye, mira, estamos siendo ineficientes, estamos tirando dinero, estamos tirando recursos, vamos a unificar esto, vamos a trabajar todos bajo el paraguas y la marca Hipoges, que nos va a dar muchísimas ventajas, eficiencias y sobre todo a marketing, pues oye, nos va a facilitar mucho la vida porque no competimos contra nosotros mismos, que es algo bastante frustrante y bastante complejo. Entonces, precisamente lo que hicimos hace ya 2 años y medio, 3 años, fue unificar esas dos marcas, que el propio Hipoges sea el que vende los activos inmobiliarios a través de su web, y es que el crecimiento, el número de leads, la disminución del coste por lead, es que fue brutal, es que en meses nos ahorramos, y entonces ahí ya fue cuando un poco dirección y negocio dijo, madre mía, el dinero que nos podríamos haber ahorrado y los disgustos que nos podríamos haber ahorrado todos estos años. Entonces, bueno, al final un poco lo que hablábamos, que las cosas que un poco con perspectiva y desde fuera parecen más obvias, pues muchas veces cuando estás dentro y cuando estás en la casa cuestan mucho y a nosotros, ya te digo, nos costó mucho tiempo demostrar el impacto y los beneficios que eso iba a tener. Vamos a cambiar ahora un poco de tercio y últimamente me gusta comentar con los responsables, con los líderes que entrevisto, un poco sobre la IA y cuál es el impacto que veis en vuestro negocio, ¿no? de esta nueva tecnología. Me gustaría entender, bajo tu punto de vista, ¿no? Hasta, o sea, qué impacto va a tener en el propio negocio,
¿no? También quizá a nivel de mercado, pero internamente también, ¿no? O sea, nos encontramos con empresas de servicio de atención al cliente donde están planteando hacer grandes cambios, incluso a nivel de equipos, ¿no? O sea, ¿cómo es en vuestro caso? Tanto a nivel de cómo salís al mercado y también internamente, cómo todo eso pensáis que os puede afectar o que podéis aprovechar. Pues yo creo, Pau, que, bueno, un poco seguro que con todas las personas con las que hablas y un poco mirando el entorno, la IA ya está teniendo un impacto brutal y yo creo que simplemente estamos empezando a rascar la superficie de todo el poder que va a tener esta tecnología y cómo va a cambiar ya no solo la manera en la que trabajamos, cómo va a cambiar nuestra vida, nuestro día a día, la manera en la que nos relacionamos. Y en el caso de HypoGES, yo creo que va a tener un impacto brutal a corto plazo. Tenemos que tener en cuenta que HypoGES ha multiplicado prácticamente por 3 su tamaño en 3 años. Y cuando digo por 3 es su tamaño no solo en gestión de activos, sino también en personas. Y somos una empresa de mucho volumen. Y cuando hablas de mucho volumen, claro, el poder automatizar procesos y el poder utilizar la inteligencia artificial para muchos procesos manuales que tenemos, automatizarlos, tiene un impacto brutal. Tiene un impacto en eficiencia, tiene un impacto en mejores resultados, tiene un impacto en mejor gestión del equipo y de las personas que tienes. Por ponerte un ejemplo, que es algo que yo he llevado de primera mano, nosotros tenemos publicados más de 15.000 activos en España. ¿Qué supone eso? Que una persona entre a la información del inmueble, de la vivienda, por ejemplo, vea, pues oye, está ubicada en esta calle, está aquí, orientación sur, entre en las fotografías, vea si tiene 3, 2, 4 habitaciones, si los extras que tiene y a mano se ponga a publicar ese activo. Claro, estamos hablando de que tenemos 1.500 activos nuevos todos los meses. Eso es un trabajo intensivo brutal de personas. Entonces, claro, si esto tú lo automatizas con una inteligencia artificial, primero vas a tener mejores resultados, puedes adaptarlo para que el SEO sea mejor, que muchas veces las personas que de publicación pues no tienen ese conocimiento, puedes hacer muchísimas cosas mejor, en menos tiempo y con mayor calidad. Y ese es tan solo un ejemplo. Porque al final lo que te digo, cuando trabajas con volúmenes tan grandes como los que trabajamos en HypoGES, y en diferentes países además, el poder automatizar procesos ahora mismo para mí es clave en cuanto a la IA. Si hablamos de marketing, bueno, pues ahí tenemos los famosos chatbots y los agentes virtuales que, bueno, es que ahora mismo no sabes exactamente si hablas con una persona o hablas con ella y todavía tienen campo de mejora. Tenemos un call center que recibe más de 5.000 llamadas al mes. Ahí también hay muchísimo campo de mejora. En marketing automation, es decir, hay muchos campos de mejora y la IA yo creo que va a ser fundamental y va a cambiar de verdad la manera en la que trabajamos. Muy bien, Julio. Oye, muchísimas gracias por este ratito aquí compartiendo tus aprendizajes y experiencias. Me ha encantado tener esta conversación contigo. Y bueno, nada, nos vemos siempre que quieras de nuevo. Nada, muchísimas gracias a ti, Pau, por dejarme compartir mi experiencia y oye, enhorabuena por el podcast, que la verdad que es impresionante y lo sigo desde hace mucho tiempo. Muchas gracias. Gracias, Pau.